Hola, soy Lord Killsand de nuevo con más historias de barcos fantasmas. Aclaro que no se sabe si estos barcos son reales. Sin más, disfruten. El Lady Lubibond, a veces escrito Lubibond, es el nombre que se le da a una legendaria goleta que supuestamente naufragó en los bancos de arena de Godwin, frente a la costa de Kent, en el sureste de Inglaterra, el 13 de febrero de 1748, y se dice que reaparece allí cada 50 años como un barco fantasma. No se han encontrado registros contemporáneos del barco ni de su supuesto hundimiento. Según la historia, el barco estaba en alta mar el 13 de febrero porque su capitán, Simon Reed, en algunos relatos llamado Simon Peel, se acababa de casar y celebraba la ocasión con un crucero. Según varios relatos, el barco se dirigía a Oporto, Portugal. A pesar de la antigua superstición de los marineros de que era de mala suerte llevar a una mujer a bordo, Reed había llevado a su esposa Annetta con él en el barco. Según la leyenda, el primer oficial, John Rivers, rival por la mano de la joven esposa del capitán, paseaba por la cubierta cegado por los celos. Mientras el capitán, su esposa y sus invitados celebraban la boda bajo cubierta, el primer oficial fue presa de un ataque de celos. Con aparente tranquilidad, sacó un pesado pasador de amarre, parecido a un garrote, de la barandilla, se acercó sigilosamente por detrás del tripulante que estaba al timón y lo derribó a la cubierta de un solo golpe. Rivers entonces tomó el timón y dirigió el barco hacia los traicioneros bancos de arena de Godwin, matando a todos a bordo. Una investigación posterior sobre el desastre registró un veredicto de accidente fortuito. El primer supuesto avistamiento del fantasma Lady Lubibond, el 13 de febrero de 1798, fue reportado por al menos 2 barcos. El Edenbridge, capitaneado por James Westlake, y un barco pesquero. Su supuesta aparición en 1848 convenció a los marineros locales de que había ocurrido un naufragio. Enviaron botes salvavidas desde Deal con la esperanza de rescatar a los supervivientes. El capitán Bull Presuick supuestamente la avistó en 1948 e informó que parecía real, pero que emitía un brillo blanco inquietante. No se reportó ningún avistamiento en 1998. Los bancos de arena de Godwin son el lugar más propicio de Inglaterra para encontrar barcos fantasma, y también albergan la legendaria isla de Lomea. El Lady Lubibond comparte la zona con otros 2 barcos fantasma, un transatlántico llamado SS Montrose y el Shrewsbury, un buque de guerra. Los investigadores Josh B. y Michael Goss llegaron a la conclusión de que no existen fuentes primarias fiables que mencionen al Lady Lubibond antes de un artículo de 1924 en el Daily Chronicle. Especularon que el barco podría haber sido una invención del periodista, o estar basado en un barco que apareció entre 1914 y 1924. B. y Goss especulan que las historias sobre el barco podrían haber sido inventadas para el día de San Valentín y que existían similitudes con la historia de otros relatos de fantasmas ficticios. El Octavio, fue un barco fantasma del siglo XVIII, probablemente una leyenda y no real. Según la leyenda, la goleta de 3 mástiles fue hallada al oeste de Groenlandia por el ballenero Herald el 11 de octubre de 1775. Abordada como buque abandonado, el grupo de abordaje de 5 hombres halló a toda la tripulación de 28 personas bajo cubierta. Estaban muertos, congelados y casi perfectamente conservados. El cadáver del capitán supuestamente estaba sentado frente a la mesa de su camarote, pluma en mano, como en la leyenda de la goleta Henley, con el cuaderno de bitácora abierto delante de él. En su camarote también estaban los cadáveres de una mujer, un niño cubierto con una manta y un marinero con una lata de yesca. El grupo de abordaje solamente tomó el cuaderno de bitácora antes de abandonar el barco, porque no deseaban seguir investigando.
La última entrada del cuaderno de bitácora estaba fechada el 11 de noviembre de 1762, lo cual indicaba que el barco había estado perdido en el Ártico por 13 años. Como el cuaderno de bitácora estaba congelado, las hojas se desprendieron de su empaste, quedando solamente la primera página y unas cuantas de las últimas páginas. El supuesto trasfondo de la leyenda es que el Octavius zarpó en 1761 desde Inglaterra hacia el extremo oriente, arribando con éxito a su destino el año siguiente. El capitán apostó que volvería a través del traicionero y poco conocido Paso del Noroeste, con el desafortunado resultado que el barco quedó atrapado en las banquisas al norte de Alaska. Por lo tanto, el Octavius cruzó el Paso del Noroeste de forma póstuma. El barco nunca fue visto de nuevo después de su encuentro con el Herald, siendo arrastrado por el viento y las corrientes en la noche siguiente a su encuentro. La última posición registrada del barco mientras su tripulación estaba viva fue 75º N centésimo sexagésimo O, unas 250 millas al norte de Barrow, Alaska, mientras que el barco fue descubierto cerca de Groenlandia. Anteriormente habían aparecido leyendas similares que compartían algunos elementos, aunque no todos, de la leyenda del Octavius. En una versión de 1905, rastreada por David Meyer, el barco se llamaba Gloriana y no se mencionaba el Paso del Noroeste. La primera versión de la leyenda rastreada hasta el momento por Meyer apareció publicada el 13 de diciembre de 1828 en el periódico de Ariel, a Literary and Critical Gazette de Filadelfia. En esta versión, tampoco se menciona el Paso del Noroeste y el barco abandonado no tiene nombre. El período entre el 11 de noviembre de 1762 hasta agosto de 1775 es mencionado como 17 años.